Este estudiante desde muy chico tocó el piano y era tan bueno que con tan solo 8 añitos se volvió súper famoso porque ganaba concursos, tocó en orquestas y se volvió uno de los pianistas más jóvenes de Japón, ganándose muchos tipos de apodos. El metrónomo humano porque tocaba las partituras a la perfección en el momento debido, la máquina porque parecía un robot sin sentimientos ya que siempre andaba serio, o también lo llamaban la marioneta de su madre, porque ésta lo controlaba y era quien lo obligaba a tocar el piano a la perfección, golpeándolo, insultándolo y gritándole si se equivocaba. No importaba si estaban en público, lo hacía sangrar incluso, y así todos los días, practicando por muchísimas horas hasta que un fatídico día su madre falleció y desde entonces este no puede tocar el piano ya que no escucha su propia música y ve al fantasma de su madre diciéndole que ese es su castigo. Pero ahora, con 14 añitos, habiendo pasado 2 años desde que dejó el piano, en una tarde de abril conoció a alguien que lo hará volver a tocar el piano y agarrarle el gusto a la música nuevamente. Así que espero que se hayan traído los pañuelitos porque este es de esos animes que los van a hacer llorar fuerte. La verdad ni sabía de qué se trataba este anime, solo sabía que cada año en el mes de abril había un montón de gente hablando de esto y yo venía evitándolo cada año, pero finalmente llegó el día. Muchos comentarios pidiendo este anime y finalmente me senté a verlo. Y sí, es triste, pero tampoco me movió tanto el cora como para decir es de lo más tristes como para verlo cada año y llorar por gusto. Mientras lo veía leía los comentarios y hay gente que cada año se ve este anime solo para reabrir la herida. Les recomiendo que no hagan eso, no se aferren al pasado, avancen para que la herida sane. Es una enseñanza que da este anime y aún así no lo aprenden. Pero en fin, hoy les traigo Shigatsu wa Kimi no Uso, también conocido como Your Lie in April, Tu mentira en abril o Tu lloradita en abril. Kosei Arima es nuestro protagonista, y aunque recién te dije que tuvo una infancia complicada, no siempre fue así. Cuando nació su madre, Saki, ni siquiera tenía la intención de hacer que su hijo fuera pianista. Ella disfrutaba tocar el piano, su mejor amiga Hiroko Seto también disfrutaba tocar el piano, pero no iban a hacer que su hijo tuviera que vivir el estrés y presión de ser un pianista y tocar en concursos. En serio, este anime representa bastante bien lo que es la presión de los pianistas jóvenes en concursos. Pero como Kosei escuchaba siempre a su madre tocar el piano, un día lo intentó. Vieron que era un prodigio y al final cambiaron de opinión y le enseñaron, y al principio iba todo normal. Una madre amorosa enseñándole a tocar el piano a su hijo, todo era bien bonito, con decirles que la manera en que su madre le explicaba cómo debía tocar el piano era diciéndole que debe tocar las teclas como si acariciase la cabeza de un bebé. Ya se hacen una idea de lo cálida que era esa mujer como madre. Pero un día enfermó gravemente y todo ese amor y calidez lo agarró, lo tiró por la ventana y empezó a presionarlo muy feo para que tocara a la perfección. Acá es cuando empezó a gritarle, a golpearlo hasta sangrar y a llamarlo de formas en que una madre no debería llamar a su hijo. Hasta abandonó a su gato. Kosei tenía un gatito llamado Chelsea que había adoptado cuando era muy chiquito y su madre cuando estaba bien lo había aceptado. Pero ahora que empeoró, lo abandonó para que su hijo no tuviera ningún tipo de distracción. No lo dejaba jugar con sus amiguitos, no le dejaba hacer nada más que tocar el piano. Pero Kosei se cayó la boca y siguió haciendo lo que su madre le decía por 2 motivos. Primero, es un niño, claramente le va a hacer caso a su madre, ¿no? Ni menciona al padre porque el desgraciado ni siquiera está presente. Nunca se vio en el anime, el tipo dicen que trabaja en el extranjero y por eso nunca está en casa, pero bueno. Y el segundo motivo por el que Kosei se banca tanto maltrato es porque, según su madre, escuchar cómo él toca a la perfección cada partitura le ayuda a mejorarse de su enfermedad. Y como Kosei quiere que su madre se cure, claramente lo hace. El tema es que justamente por estar enferma de gravedad, siempre estaba en el hospital y nunca podía ir a verlo, a excepción de un día. Un día lo pudo ir a ver tocar y este estaba recontento, súper emocionado porque su madre finalmente lo iría a ver y por eso mismo se esforzó muchísimo para tocar una hermosa partitura llena de amor para expresarle sus sentimientos únicamente a ella. La canción le encantó a todo el público, todos gritaron y aplaudieron emocionados, pero la única que estaba disgustada era Saki. Esta lo golpeó diciéndole que se equivocó muchas veces, que no lo tocó como debía, haciéndolo sangrar y estaba gritándole frente a toda la gente, lo que a Kosei frustró demasiado, porque había tocado para ella, porque estaba feliz de que fue a verlo y como esa fue su respuesta a los sentimientos de su hijo, este le dijo que entonces se puede morir. Hasta Hiroko le dijo que se había pasado tratándolo así, pero Saki decía que ya no le queda tiempo, que debe enseñarle lo más que pueda antes de fallecer para que pueda vivir de tocar el piano, para que pueda viajar, para que pueda tener un buen futuro cuando ella no esté porque está por morir. Que acá tengo una pequeña confusión y espero
espero que me la puedan responder en los comentarios. Y es que al inicio del anime la muestran como que le está enseñando todo eso porque ella es quien quería viajar y vivir de tocar el piano, y como no pudo, planeaba vivir su sueño a través de su hijo. Pero después dicen que en realidad era para que este tuviera un buen futuro. No sé cuál de los dos motivos era el real, tal vez los dos juntos, pero todos entendimos de que era una mala madre porque era consciente de que no podrá estar siempre para cuidar de su hijo porque efectivamente falleció. Y Kosei pensó que finalmente iba a tener algo de paz, de que iba a poder tocar el piano como él quería, pero una vez fue al concurso, sintió que se había hundido en un océano donde no conseguía ver nada de luz. Los dedos le pesaban, dejó de escuchar el piano a pesar de estarlo tocando y sobre todo veía el fantasma de su madre que le decía que ese era su castigo, por lo que frustrado por haber fracasado y por ya no poder escuchar su propia música, dejó el piano. Pero yo digo, ¿no era más fácil usar la técnica que usaba Beethoven de poner una varilla de metal o de madera entre sus dientes y así poder sentir las vibraciones del piano para después poder tocar el piano? Digo, ¿no? Si se volvió sordo, que haga como el músico sordo más famoso. No sé, es una opinión. Pasaron 2 años y ahora con 14 vive solo. Sí, su padre sigue de viaje y solo le manda plata para que se mantenga de vez en cuando. Para mí que es una mentira que le dijeron de chiquito para que pudiera vivir con un padre ausente y en realidad el tipo se tomó el palo y le manda plata como diciendo ya cumplí mi labor del mes, pero es solo una teoría. Aún así no está completamente solo, ya que tiene a sus vecinos que cuidaron de él siempre que necesitaba algo. La hija de estos vecinos es la amiga de la infancia de Kosei llamada Tsubaki Sawabe. Desde siempre estuvieron juntos, jugaban juntos cuando Saki los dejaba, iban a estudiar juntos y llegaron al punto de que se consideraban hermanos, o al menos eso dice Tsubaki. En realidad a ella le gusta Kosei, solo que ignoró dichos sentimientos hasta que empezó a notar cómo este había crecido y poco a poco se convertía en un hombre. Hombre. Aparte de ella, Kosei tiene otro amigo, Ryota Watari, el típico atleta popular entre las chicas que parece que quiere detonar a todo lo que se mueva. Si hay una minita de por medio, este no tiene problema con ir al barrio más peligroso si hace falta, aunque eso implique salir con 3 navajazos. Y después está la hija de unos panaderos llamada Kaori Miyazono. ¿No sienten como algo en el pecho cada que dicen o escuchan ese nombre? A ver, la cosa es así. Un día de primavera, en el mes de abril, Tsubaki llegó pidiéndole que en la tarde la acompañe porque Kaori dice que le gusta Ryota y le pidió que los presente. Pero claro, no quiere quedar sobrando, así que le pidió a Kosei que la acompañe y así se conocieron. Para Kosei, Kaori brillaba. Su pelo parecía dorado, ojos azules como el mar, era súper alegre, enérgica y espontánea, nunca sabía con qué locura iba a salir y eso llamó la atención del protagonista, lo que significa que sí, se interesó en ella. Pero como él iba a acompañar nada más y a Kaori le gusta Ryota, pues desde el momento 1 supo que nunca iba a tener oportunidad. Ahí se enteró de que Kaori es violinista y estaba por tocar en un concurso. Al enterarse, Kosei se negó a ir porque entraría a un lugar donde juró que no volvería a pisar, ya que el concurso era en un edificio donde él antes tocaba el piano. Pero al final sí, entraron y cuando escucharon tocar a Kaori, el ambiente cambió completamente. Debían tocar Kreutzer de Beethoven, pero ella lo tocaba de una forma diferente, le daba su toque personal que incluso su acompañante pianista no era capaz de seguirle el ritmo, pero era tan buena tocando que al terminar todos gritaron de la emoción, unas niñas le regalaron flores a la salida y hasta pasó a la segunda presentación por voto del público a pesar de que las reglas indicaban que debía tocarlo tal cual la sonata original. De ahí, como Ryota es medio gato, como que andaba con otra chica al mismo tiempo que veía a Kaori, así que al final Kosei terminó siendo el sustituto que la acompañaba para todos lados y un día esta lo escuchó tocar el piano y le pidió que sea su nuevo acompañante porque la que la acompañó tocando Kreutzer se cansó de que siempre hiciera lo que quisiera y renunció. Pero Kosei se negó, dice que él no es capaz de escuchar el piano cuando toca, que no es su acompañante indicado, además que ni siquiera es acompañante. Pero ella dice que sí, que puede hacerlo, que no sé qué, pero este se vivía negando. Una semana entera pasó donde Kaori junto a Tsubaki intentaron convencerlo de 1000 maneras. En los recreos pasaban la canción que Kaori iba a tocar en la segunda presentación, introducción y rondó caprichoso de Saint Science, le ponían hojas de la partitura por todos lados, en el salón de club de música, en su casillero, en su casa, se abría la ventana para quejarse con Tsubaki, también habían partituras, hasta en su fondo de pantalla. ¿Cómo carajo le habían cambiado el fondo de pantalla sin que se dé cuenta? Pero aún así, siempre se negó. Hasta que llegó el día de la presentación y Kaori fue a buscarlo personalmente para convencerlo con palabras. Le dijo que puede confiar en ella porque
porque serán un equipo, que no está solo, que ella confía en él, que no importa que se equivoque porque la música es libre y deben disfrutarla, y le pidió llorando que no la abandone ahora, que está destrozándose. Por lo que al final lo convenció. Se robaron unas bicis para llegar rápido a la presentación, se cambiaron y al salir, Kosei estaba nervioso, a lo que ella le dijo que no mire hacia abajo, sino que la mire a ella. Y dentro de todo la cosa marchaba bien, empezaron coordinados, la gente estaba encantada, pero llegó un punto donde Kosei vio la silueta de su madre viéndolo de lejos y a partir de ahí todo se fue al carajo. Dejó de escuchar el piano, se desincronizaron, la gente empezó a hablar y estaba tan frustrado que dejó de tocar por completo para no darle problemas a Kaori. Y esta no solo dejó de tocar el violín también, sino que le dijo de volver a empezar y a pesar de haberlo hecho, seguían desincronizados. Pero recordaba a la perfección la partitura, así que lo hizo de memoria, llegando a relucir al mismo nivel que Kaori y más que acompañante parecía que competía contra ella. Al terminar la gente se levantó, gritó, aplaudieron, Kosei sonrió y Kaori, después de agradecerle y decirle que no olvidara ese momento, aunque se muera, se desmayó. Nah, vayas a cagar, es de esos animes, la concha de su madre, me van a hacer llorar y todavía no pasa lo peor. En realidad no es la primera vez que se desmaya, claramente no, seguro tiene una enfermedad terminal y luego terminamos todos moqueando por su muerte, ¿no? Sí, me lo veo venir, me lo veo venir. Lo peor de todo es que después de la película de mierda esta de quiero comerme tu páncreas, con los animes así me espera un plot twist terrible que pegue más duro que lo que me imagino al inicio. Pero bueno, sigamos. Acá llegamos recién a la mitad del anime. Nos presentan el trauma que tiene Kosei, el motivo por el que lo tiene y cómo conoció a alguien por quien empezó a superar dicho trauma. Pero la segunda mitad del anime es de Kosei superando por completo dicho trauma, volvió a tocar el piano y aunque lo tocó hermoso, ahora el tema musical pasa un poquito a segundo plano, que sí, está en todo el anime tocando el piano, pero a lo que voy es que el piano ahora es más que nada para expresar los sentimientos de los personajes, ya que explican que si un personaje está frustrado, enamorado, feliz o deprimido, todo lo demuestran a través de la música, ya que la música expresa sentimientos. Y todo esto ocurriría mientras nuestro protagonista conoce, o más bien se reencuentra con gente del pasado que serían los personajes secundarios, como es el caso de Hiroko, quien al enterarse de que Kosei volvió a tocar el piano, apareció para darle clases así puede mejorar y ahora tiene una hija, Koharu, que es como Caillou pero si tuviera pelo largo. Después está Naoka Shiwagi, como la mejor amiga de Tsubaki, quien aparece solo para soltar factos, ya que ella siempre supo que a Tsubaki le gusta Kosei, por más que este dijera que en realidad solo son amigos. Y es quien la va a terminar de convencer de aceptar sus sentimientos y de actuar antes de que este se aleje más. Aunque Tsubaki al inicio intentó evitarlo poniéndose de novia con un viejo compañero suyo que ahora va a la preparatoria llamado Saitou, pero ese noviazgo salió mal. O sea, Saitou literalmente le dijo, me gusta alguien más, deberíamos terminar, supongo que no te importa, ¿verdad? Y es que Tsubaki, cuando se juntaba con él, solo hablaba de Kosei. Así que terminaron enseguida y Tsubaki reconoció sus sentimientos aunque se negaba a actuar, ya que notaba que Kosei estaba interesado en Kaori. Pero este tampoco se animaba a actuar porque le dijeron que Kaori está interesada en Ryota, aunque pasa más tiempo con el protagonista que con él. Y Ryota, bueno, es tremendo gato, pero cae bien, o sea, este está con cada mina que le da bola, pero de vez en cuando también se tira algún que otro facto y cae bien. Pero en fin, luego conocimos a los pianistas rivales de Kosei, como Emi Igawa y Takeshi Aiza. Estos de chiquito escucharon al prota tocar el piano y por él quisieron empezar a tocar el piano también, pero nunca interactuaron como tal, así que este, cuando se reencontró con ellos en los concursos, ni siquiera los registró. Estos lo veían como el rival perfecto, alguien tan talentoso que parecía inalcanzable, el apodo de la máquina tampoco ayudaba porque creían que era alguien superior, algo más allá de lo que ellos podrían llegar a ser, pero ahora que ellos dos mejoraron y que volvieron a reencontrarse con Kosei, y no solo escucharon que tiene problemas al tocar el piano y que ya no toca perfectamente como antes, sino que se enteraron de su problema de sordera, se dieron cuenta de que más que una máquina es un humano como ellos y que de hecho es uno muy amable. Hasta se terminaron haciendo amigos entre los tres, motivándose entre los tres a mejorar como pianistas y superarse mutuamente, pero son amigos igual. Encima los mentores de estos dos, Akira y Yuriko, también son rivales porque cada que se cruzan solo hablan de lo mucho que sus estudiantes mejoraron y no sé cuánta historia más. Después está Toshiyuki Mike, como un niño violinista que también es bastante bueno tocando, pero que un día escuchó a Kosei y también terminó enganchadísimo con él, por lo que ahora lo ve como un ejemplo a seguir. Y a la escuelita de este botija también asiste Nagi Aiza, la hermana menor de Takeshi, quien también toca el piano con
con la pura motivación de que su hermano le dé bola. Y es que como Takeshi se obsesionó en su momento con superar a Kosei, dejó de prestarle atención y esta, como quería que su hermano mayor jugara con ella de nuevo como en el pasado, empezó a tocar el piano odiando a Kosei. Pero por circunstancias de la vida, terminó conociéndolo, le cayó bien y no solo le cayó bien, sino que Hiroko lo obligó a enseñarle a tocar el piano y hasta terminaron tocando el piano juntos a 4 manos frente al hermano de Nagi, donde esta volvió a ver la misma emoción que su hermano mostraba en el pasado, así que después todo bien. Bueno, gracias a todos estos y a los amigos que te presenté al inicio, Kosei consiguió superar el trauma que tenía con su madre y tocar el piano sin problemas nuevamente. Pero mientras pasaba todo esto, Kaori, ¿te acordás que se desmayó? Bueno, desde ese momento, esta estuvo internada en el hospital. Y es que tiene una enfermedad que debilita su cuerpo poco a poco y llegó al punto de a veces perder el control de sus propias piernas. En una ocasión hasta tuvo que volver arrastrándose del baño a su cama, por lo que sí, está jodida. Y en todo este tiempo estuvo llamando de la nada a Kosei porque se aburría, le pedía que la fuera a visitar, que le lleve bizcochitos de la panadería de sus padres y lo motivaba a seguir tocando el piano. Habían veces donde ella salía del hospital y se veían, paseaban y demás, como una ocasión donde esta esperó al protagonista en un puente para recibir su regalo por haber salido del hospital, donde este no tenía ninguno, por lo que en su lugar prometió hacer lo que ella quiera y lo que ella quería era que él participe en más concursos y por eso después sigue tocando en más concursos. Aunque esta al inicio se negó mirando al piso como de costumbre, pero esta le dijo que deje de mirar al piso, que es normal sentir miedo, que todos tienen miedo de equivocarse, pero lo aguantan e igual suben a tocar, saltando del puente al río como si no le importara nada, y este, motivado por sus palabras, también saltó. Y es que dicho salto, yo me lo tomo como una metáfora, porque ese puente, entre los niños, lo conocen como el puente del valor, ya que una vez saltás, perdés el miedo y tu vida cambia viéndola de una forma diferente. Kosei ya había saltado una vez de chico, bueno, más bien Tsubaki lo había empujado, y en su momento se divirtió, y por eso después volvió a saltar, pero solo. Y en esta ocasión nadie lo empujó, nadie lo obligó, él por su propia cuenta saltó. No solo como metáfora de que se arriesgará a tocar el piano nuevamente, sino como una metáfora de que acepta el reto que le impuso Kaori, acompañándola en su locura. Bueno, después estaban los dos re mojados, así que fueron a la casa de él, Tsubaki los vio, se puso celosa y toda la bola, pero eso es otra historia. El tema ahora es que a medida que pasaba el tiempo, la piel de Kaori se veía más pálida, el color de su pelo también, el brillo que tenía se iba apagando, incluso una vez se encontraron con unos bichitos de luz que según Kaori, esa es la luz de la vida, ya que brillan al mismo ritmo que los latidos del corazón, que solo me llevan a decir, no dejes que tu brillito se apague, bichito de luz. Luego le preguntó qué sintió al volver a tocar el piano, y Kosei le respondió que todo el mundo busca dar un mensaje con su música, ya sea una rivalidad, un mensaje a su madre, la emoción de volver a ver a alguien, pero que para él, el apoyo de él para tocar era ella. Se armó de valor para decírselo, esperando mejorar lo suficiente como para estar a su nivel, pero la respuesta de ella, ¿cuál fue? Citando a Charlie Brown dijo, no cuentes con que yo siempre estaré a tu lado para ayudarte. No me prepararon para esto. Lo peor es que no es la primera vez que dice algo tan troste. Una vez hasta citó a otro autor preguntándole a Kosei si se suicidaría con ella. Este claramente dijo que no, sino que quiere vivir para poder tocar nuevamente con ella. La cuestión ahora es que a pesar de que habían veces donde esta parecía estarlo más bien, habían otras donde claramente se notaba que no. Y es que en una ocasión, Kosei y Ryota fueron a visitarla al hospital y presenciaron cómo se la llevaban a tratamiento intensivo debido a que su condición empeoró de golpe, cosa que a Kosei afectó tanto que volvió deprimido a casa, donde en el proceso vio como un auto atropelló a un gatito y por más de que este corrió al veterinario para salvarlo, ya era tarde, el gatito había fallecido y no había nada que se pudiese hacer, por lo que Kosei, deprimidísimo, rompió en llanto. Poco después, según Kaori, iba a mejorar, se iba a esforzar por aguantar un tiempo más hasta febrero, ya que en dicho mes la operarían y si bien habían posibilidades de que la operación no funcione al 100%, había una probabilidad de que fuera un éxito y que pudiera vivir más. Por eso mismo hasta empezó tratamientos de fisioterapia para fortalecer sus músculos mientras esperaba porque según sus padres parecía que se había rendido, pero ahora recuperó las ganas de vivir y por eso se está esforzando tanto. De esa forma llegó febrero y el día de la operación de Kaori, mismo día donde Kosei tenía otro concurso de piano al que fue tan deprimido que no era capaz de tocar. Estaba preocupadísimo, tanto que empezó a sentir lo mismo que sentía al inicio, pero ahora recordando a Kaori, por lo que al igual que le pasó cuando era chico, no pudo tocar el piano y nadie sabía cómo reaccionar. Si no fuera porque Tsubaki, de la nada, estornudó. Un momento tan triste, tenía
punto de que se me saliera la lagrimita de la nada un ¡achú! Por favor, ¿alguien la puede echar de la sala? En fin, eso llamó la atención de Kosei, lo que lo hizo darse cuenta de que a pesar de todo lo malo, no está solo, ya que Tsubaki, Ryota, Nao, Toshiya, Hiroko con Koharu, Nagi, Takeshi y Emi, todos los que conoció hasta ahora, estaban ahí apoyándolo, por lo que este empezó a tocar. Al inicio sonaba deprimido, como si hubiese perdido algo muy importante, hasta que empezó a recordar todo lo que pasó con Kaori, transmitiendo sus sentimientos a través de la música, como Kaori le había enseñado, pensando en que quería volver a tocar el piano junto a ella, cosa que consiguió, no literalmente, pero él, mientras recordaba, vio el espíritu de Kaori con el violín junto a él y sintió que estaba tocando junto a ella como símbolo de despedida, ya que al terminar se despidió de ella debido a que la operación no tuvo éxito, y el motivo de la depresión de Kosei era porque ella había fallecido. Terminando el invierno, visitó su tumba donde los padres de Kaori le dieron una carta que ésta había escrito para él, agradeciéndole por haberle dado color a la vida de su hija, pero no se animó a leerla hasta que llegó la primavera, estación donde un año atrás la había conocido. La carta decía como ella lo conoció hace años, y es que ella estaba sentada junto a Emi en el primer concurso donde él tocó el piano, donde después de que terminó de tocar, Emi lloró por la emoción y ella no entendía por qué, y le dijo que desde entonces se motivó a tocar el violín para algún día poder tocar junto a él. Le pidió que le pida perdón de su parte a Tsubaki y a Ryota, y es que a ella nunca le interesó Ryota, sino que quien le gustaba era él, pero notaba como a Tsubaki también le gustaba, así que no quería involucrarse y separar el grupo, menos sabiendo su condición y que no iba a estar por siempre, por lo que le pidió que le presente a Ryota para así poder acercarse y conocerlo a él. Y esa es la única mentira que hizo. Mentira que hizo un año atrás, en abril. La carta terminó con un "te quiero, Kosei" y con una foto de ella donde aparecía él detrás, a la cual llamó su tesoro más preciado. Tras esto, Kosei siguió tocando la música para honrar su memoria. Tsubaki prometió, o más bien le dijo que lo iba a acompañar y que no se va a separar de él nunca, de cierta forma declarándole su amor. Y así termina el anime en abril, en una primavera donde Kaori no estará presente. Ay, qué triste. Hay un OVA donde muestran el pasado de todos los personajes y de cómo estos directa o indirectamente siempre estuvieron cerca, pero cuenta lo mismo que muestra el anime, solo que con todos siendo chiquitos, así que depende de cada uno si lo quiere ver o no. Pero bueno, mi opinión, estuvo triste, pero hay animes más tristes. Puede que sea porque soy tremendo amargado, pero no me gusta ver este tipo de animes porque ya sé que uno de los personajes va a morir desde el momento en que tocan el tema de enfermedad terminal. No me gusta, es puro drama y tragedia, y a mí esas cosas no me gustan porque mi corazón de pollo sufre. Aún así, me gustó mucho la enseñanza que intenta dejar de no te aferres al pasado, busca la forma de superar los problemas o traumas que tengas. Si no podés solo, hacelo con gente de confianza. No importa cuántas veces la vida te patee, cuántas tragedias vivas, cuánto sufras, hay que abrazar ese dolor y primero expresarlo de alguna forma para después poder superarlo. En este caso es con la música, pero puede ser mediante otras formas, mientras no lastima a otras personas, claramente. Igual todos hablan de lo triste que es el anime y toda la bola, pero nadie habla de lo hijo de puta que es el padre de Kosei. Su hijo no solo creció solo con su madre, la cual lo obligaba a practicar hasta el cansancio, golpeándolo, gritándole, insultándolo, humillándolo públicamente, abandonando a su gato, sino que esta falleció quedando solo, soportando un trauma que lo llevó a dejar lo que más adoraba, que era tocar el piano, y después la chica que le gusta falleció por una enfermedad terminal, días después de que vio morir un gato enfrente suyo al que no pudo ayudar, gatito que se veía exactamente igual al gato que este tenía de chico, el cual tampoco pudo ayudar en su momento, y el hijo de su frutera madre nunca estuvo presente. El premio al peor padre del año se lo lleva el papá de Kosei, definitivamente, al menos que digan que lo abandonó, no que sí, que tiene papá pero nunca le da bola. Solo es sumar una desgracia más a su vida. Bueno, si dicen que lo abandonó también sería otra desgracia. ¿Cómo puede ser que tenga papá y el hijo de su mamá nunca se hace cargo de nada? Por lo menos que le pague la terapia a su hijo. Pero en fin, espero que les haya gustado el video, recuerden suscribirse para no perderse los próximos resúmenes y báñense. ¡Chao!